El Parlamento británico echó atrás el plan del Brexit que ya había anunciado con un canto de victoria el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson. Así que las cosas se le complican y con esto pone en riesgo también su permanencia. Hay que recordar que Theresa May por eso renunció al cargo debido a que no concilió justamente los intereses políticos para sacar adelante el Brexit. Quédate a conocer los detalles de este asunto que tiene en suspenso a toda Gran Bretaña y a la Unión Europea. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. En la Unión Europea y en Gran Bretaña hay desde luego suspenso, inquietud por el Brexit, y es que se tuvo que aplazar la propuesta que había hecho el primer ministro Boris Johnson de salir el próximo 31 de octubre de esta relación con la Unión Europea. Se tendrá que aplazar porque el Parlamento británico simplemente rechazó la propuesta del primer ministro de la Gran Bretaña. Y llama mucho la atención porque obviamente la comunidad global está atenta de esta determinación que pueda ocurrir si finalmente la Gran Bretaña se separará de la Unión Europea y todas las implicaciones desde el ámbito político y económico que tiene para el resto del planeta. Hay que enfatizar que una vez que se separe la Unión Europea y la Gran Bretaña, se tendría que dar por consecuencia una competencia entre estas dos partes del continente europeo, y obviamente pues está la tensión de todas las naciones por el impacto que pueda tener en la economía mundial. ¿Qué es lo que ocurrió en la Gran Bretaña? ¿Qué está pasando? Pues el Parlamento británico tumbó el plan del Brexit de Boris Johnson, que fijaba la salida el próximo 31 de octubre. Esto obviamente va a obligar a Boris Johnson a emprender un nuevo diálogo con la Unión Europea para acordar una extensión del Brexit. Esto luego de que el primer ministro pues cumplió su palabra al retirar del Parlamento el acuerdo de retirada pactado el jueves después de que la Cámara de los Comunes pues aceptó su tramitación con una holgada mayoría, pero rechazó que se tramitara en 48 horas la ley que lo traduce. ¿Qué es lo que ocurrió con la votación? Pues se informa lo siguiente: el Parlamento británico rechazó el calendario propuesto por Boris Johnson con 32 votos en contra, y obviamente tuvo 38 votos a favor Boris Johnson, aunque antes se había dado el visto bueno inicial al proyecto de ley del acuerdo de retirada con 399 votos frente a 299 contrarios. Sin embargo, se pone ya cuesta arriba que Johnson pueda cumplir su deseo de abandonar la Unión Europea el próximo 31 de octubre. Aunque anunció que va a acelerar los preparativos para una marcha abrupta. De nuevo, adopta el primer ministro de la Gran Bretaña una conducta contraria a la mayoría del Parlamento británico cuando él preside un gobierno en minoría. El resultado de las votaciones confirma, sin embargo, la mayoría existente en favor de poner fin ya a la saga del Brexit, y sugiere que también existe ahí para impedir la introducción de enmiendas como cambiar la relación propuesta con la Unión Europea por una que incluya una unión aduanera, que llevarían a Johnson a renunciar al acuerdo pactado e intentar que el Parlamento británico acepte su disolución y la convocatoria de elecciones. Ahí está atorado el tema. El laborista, por ejemplo, Jeremy Corbyn, le ofreció un diálogo para pactar una marcha consensuada de la Unión Europea. El Parlamento recibió el proyecto de ley, unas 250 páginas, entre el texto legal y las explicaciones, a última hora de la tarde del lunes. Y el responsable del gobierno para las relaciones con la Cámara de los Comunes, el Lord Rees-Mogg, justificó el calendario porque dos leyes habían sido también tramitadas de manera acelerada en fechas recientes. La comparación pues obviamente fue escandalosa, no les gustó a los parlamentarios contrarios a Boris Johnson.
Las muy breves leyes que mencionó sumaban entre las 5 folios y la oposición las introdujo para impedir una marcha sin acuerdo en marzo o octubre. Eran simples cuestiones de procedimiento, mientras que esta ley que traduce el acuerdo modifica la constitución legal británica de modo quizás permanente. Rees-Mogg sentenció que una semana era suficiente para que se pudiera librar, obviamente, la Gran Bretaña del yugo imperial de la Unión Europea. Pero hay intereses, obviamente, electorales, políticos en todo este asunto. La urgencia del gobierno para aprobar la ley obedece a intereses electorales. Boris Johnson se ha comprometido a vida o muerte, antes muerto en una zanja que impedir una extensión. Son frases célebres que ha dicho, obviamente, pues el propio Boris Johnson, a marcharse de la Unión Europea exactamente el 31 de octubre. Su deseo se apoya en sentimientos más extendidos. Ha llegado el momento de acabar con la indecisión o en la política hay un día en el que hay que mirarse en el espejo, fueron frases repetidas a lo largo del debate. El rebelde conservador Oliver Letwin advirtió a sus colegas de que lo que tenían que votar es simplemente mejor que lo peor, la marcha sin acuerdo, es decir, la salida del Brexit, el Brexit más bien, de la Unión Europea, que implicaría por la retirada de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Un diputado laborista, Joshua Reynolds, que representa una circunscripción del nordeste de Inglaterra, recordó a los comunes que también fueron presionados para votar urgentemente para que el gobierno notificara a Bruselas su intención de marcharse de la Unión Europea. Él también votó. Todo lo juzgamos ahora precipitado, un desastre para el interés nacional, dijo, y añadió, no había tenido tiempo para evaluar las consecuencias de este acuerdo para las industrias de su comarca. Los laboristas, que habrían tenido un fuerte enfrentamiento sobre la conveniencia de un segundo referéndum en la reunión de su ejecutiva durante la mañana, tuvieron una digna puesta en escena para combinar la denuncia del acuerdo por su líder Jeremy Corbyn y la decisión de algunos diputados que representan a circunscripciones brexiters de votar en las filas conservadoras que están a favor del Brexit. Johnson prometía protecciones adicionales a los derechos laborales, a las normas medioambientales, aunque se empeñó en la negociación con Bruselas en que se eliminaran las páginas que se referían a ellas en el acuerdo de retirada de Theresa May, y se ofrece en la nueva declaración política un horizonte de divergencia que es coherente con su ambición de tener libertad para firmar acuerdos comerciales con otros países. Las promesas a izquierda o derecha de Johnson se toparon con la obstinación ilustrada de los unionistas norirlandeses y aseguró absolutamente que la peculiar situación de separación aduanera del resto del Reino Unido, en la que queda Irlanda del Norte, que el acuerdo explícitamente dice que entrará en vigor al menos por 4 años, cambiará cuando él firme el nuevo Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, de modo que se integre plenamente todo el territorio. 2 diputados unionistas se pusieron en pie sucesivamente para reprocharle que osara pronunciar en el Parlamento tal mentira. El punto medular de todo esto es que la Gran Bretaña no pudo, de la mano de su primer ministro, Boris Johnson, finalmente lograr que el Brexit fuera una realidad el próximo 31 de octubre. Así que tendrá que hacer un nuevo esfuerzo, cabildeo y obviamente propiciar que el Parlamento británico pueda respaldar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Así las cosas en el viejo continente. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo. Ojalá nos dejes tus comentarios aquí abajo del video. Hasta la próxima.